Buen día a todos. Les damos la cordial bienvenida a este foro con expertas. Dejamos con ustedes a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes y voy a presentar a las doctoras que nos acompañan y junto de mí está la doctora Andrea eh, Márquez, que ella es, todas somos médico-radiólogas dedicadas al área de mama con calificación agregada y ella labora en CT Scanner San Ángel. A continuación está la doctora Marisa Bravo Cañón, quien fue también residente de radiología y de imagen mamaria en el grupo CT Scanner y es la jefa del área de mama en CT Scanner México. A continuación tenemos a la doctora Claudia Sandoval González, quien es la jefa de CT Scanner Lomas y también fue alumna de la calificación agregada en este grupo. Y al final tenemos a la doctora Nadia Millán, quien es también médico radiólogo y se hizo en el Hospital de Nutrición y posteriormente, bueno, anteriormente en el Hospital Naval y trabaja y labora desde hace muchos años con nosotros en CT Scanner San Ángel. Así que les doy la bienvenida a todas y es un gusto que estemos aquí para dialogar con nuestras queridas pacientes, para oír sus dudas y ojalá que las podamos contestar. Gracias. Quizás a veces es como un poquito difícil empezar con las preguntas, pero quisiera que empezáramos nosotros, doctoras, de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros pacientes. Sí. Muchas gracias, doctora Lara, por la presentación y la bienvenida. Y bueno, queremos comentarles que es un foro dedicado para nuestras pacientes, público en general. Entonces, anímense a hacer sus preguntas a través del chat que tenemos destinado para ello. Y bueno, este espacio fue creado, como dijo la doctora, hace 3 años y sobre todo después de la pandemia, para no perder este contacto que se puso muy de boga a través de los medios digitales. Entonces vamos a esperar que nos empiecen a hacer sus preguntas y si alguien quiere empezar con algún comentario. Yo quisiera decir que estamos aquí porque el cáncer de mama es el primero en presentarse en la mujer mundialmente y en nuestro país. Y por eso insistimos en que haya el conocimiento de qué es lo que hay que hacer para la detección temprana, que es la que ha demostrado reducción de la mortalidad por esta patología. Muchas gracias. Pues antes de que empecemos con las preguntas que ya se están empezando a formular, no sé, doctora Marisa, si le gustaría comentarnos algo del estilo de vida, empezando por cosas normales antes de empezar con hablar de cáncer, estilo de vida saludable. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de volver a estar en este foro, en este medio en que comparto con mi maestra y con mis compañeras que quiero mucho y que aprendo mucho día a día. Y que además este medio pues, nos permite estar en contacto con ustedes, con nuestras pacientes, en una forma pues mucho más relajada que cuando vienen a hacerse los estudios. Entonces este foro pues, nos da la oportunidad de poder charlar y seguir en contacto y lo agradecemos mucho. En cuanto a la pregunta que me hiciste de la salud y del bienestar, pues es algo súper importante en el cáncer de mama, en el que se ha evaluado, ya se ha comprobado que el tener una buena salud, que quiere decir no es tener una obesidad, hacer ejercicio, no tabaquismo, todos estos factores sí son directamente repercutibles en del cáncer de mama y sobre todo en un bienestar general completo e integral.
Claudia, ¿algún comentario adicional? Sí, yo quisiera señalar que, bueno, igual como lo señaló la doctora Marisa, la obesidad sigue siendo un factor primordial para desarrollo no solo de cáncer mamario, sino cáncer de colon, de estómago, de páncreas. El estilo de vida sí representa una eh, unión con la salud de todo nuestro cuerpo. Ahora estas multifactoriales asociados al cáncer es, em, la alimentación también, debido a que ahora, pues, la mayoría de los alimentos que consumimos son procesados, son con fertilizantes, con pesticidas, con la misma radiación ambiental que se generan. Entonces, llevar un equilibrio no es fácil. Eh, Desafortunadamente, pues las vidas las tenemos en las ciudades, en las grandes ciudades, entonces cambiar al 100% no es posible, así que tratar de llevar un equilibrio en alimentación, en estilo de vida, en peso y evidentemente, pues haciéndonos nuestros chequeos para que tengamos de esa forma una prevención y un diagnóstico oportuno, que es lo que queremos detectar al final del día. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Ya se animaron nuestras pacientes, entonces vamos a dar pie a este foro y nos hace el comentario cómo se aborda un diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, en principio, nos gusta que el diagnóstico sea una lesión no palpable, ojalá que así fuera la mayoría, que es cuando sabemos que va a tener mejor evolución la paciente, pero desafortunadamente en nuestro país la mujer palpa una tumoración y eso la lleva a hacer un estudio de imagen. Bueno, la exploración por su médico, por supuesto, que puede ser el ginecólogo o puede ser el oncólogo, y posteriormente ellos indican si la paciente tiene arriba de 40 años un estudio de mastografía o mamografía, que son radiografías de las glándulas mamarias. Sabemos que es indispensable que haya una compresión de las mismas para obtener un buen estudio y radiar menos a la paciente, ya que es un estudio radiológico. Y posteriormente, dependiendo de los hallazgos, si es un tejido denso y si corroboramos que hay un nódulo palpable, generalmente en la mayoría de los casos se acompaña con un ultrasonido mamario que nos ayuda a determinar si ese nódulo es sólido, es líquido, saber de primera mano si hay más de uno en la misma mama, valorar la mama contralateral, ver las axilas como parte de nuestro diagnóstico. Y eso sería el primer camino. Posteriormente hacemos un reporte de las imágenes y son entregados a la paciente en muchas ocasiones, lo platicamos con la paciente y se dirige al médico tratante. No sé si las doctoras quisieran agregar más al respecto. Marisa, adelante. Sí, solamente agregar que es un trabajo de un equipo multidisciplinario en el que estamos involucrados, obviamente ustedes como pacientes, pero también un médico clínico, nosotros los radiólogos y además más médicos que pueden ir abordando estos temas. Sobre los estudios que se hacen, pues tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos disponibles y esto lo vamos a hacer en una forma o tratar de hacerlo en una forma personalizada dependiendo ustedes cuál es la edad, cuál es la razón por la que vienen, qué estudios son los que ya que tienen, cuáles son los seguimientos o lo que tenemos que evaluar. Entonces, primero pues es un equipo multidisciplinario que tenemos que abordar el tema del cáncer de mama, pero también el manejo y el seguimiento y además un manejo personalizado para cada una. No todas les vamos a hacer lo mismo. Hay pacientes que vamos a necesitar proyecciones adicionales, hay pacientes que necesitamos estudios de resonancia magnética,
hay pacientes que vamos a realmente necesitar una evaluación de una biopsia para determinar lo que estamos viendo como una sospecha. Entonces, va un poquito en una forma en complemento y en integración con mucho el equipo multidisciplinario y sobre todo las herramientas disponibles que tengamos en cada centro para poder evaluar al paciente. Muchas gracias. Sí, bueno, comparto la opinión de Marisa, de que intervienen varios médicos. En nuestro caso, nosotros radiólogos, el patólogo que analiza la muestra de la biopsia, el oncólogo, sí, el cirujano oncólogo, es un grupo multidisciplinario para obtener pues el mejor tratamiento para cada paciente, como indicas, de forma personalizada. La Sí, misma paciente, ay, perdón, doctora, adelante. que bueno, después de los estudios primarios de mastografía y ultrasonido, generalmente nos damos a la tarea, las doctoras o los doctores de las áreas de mama de los 3 centros, en entregar un reporte que nosotros tenemos la obligación de dar un diagnóstico y una recomendación. Y es ahí donde platicamos acerca del resultado. Generalmente tratamos de tranquilizar a la paciente y saber que las cosas han cambiado para bien. Como se ve, yo empecé hace muchos años, hace 30 años en esto, y un diagnóstico de cáncer pues es muy alarmante para cualquier paciente en cualquiera de las áreas, no solo en mama, pero yo creo que en mama ha habido grandes evoluciones en el diagnóstico, en la detección, obviamente en el avance de tener una correlación histológica a través de una biopsia antes de ser tratada en un quirófano y de participar con todo este trabajo multidisciplinario. Cuando yo empecé haciendo mama, hace 30 años, repito, en la clínica Londres, todo mundo ante un diagnóstico de sospecha iba al quirófano. Si no lo palpaba adecuadamente el médico, señalábamos el sitio para ir al quirófano. Pero las cosas han cambiado, repito, para bien, ya que ahora está al alcance la mayoría de los procedimientos de intervención, generalmente por ultrasonido, que es muy simple, tener una correlación histológica y tener la participación de la patóloga o del patólogo para nuestro resultado. Son biopsias de mínima invasión y esto ha evolucionado debido a que la mayoría de las lesiones encontradas en mama son benignas y se buscan alternativas menos invasivas y se optimizan los tiempos quirúrgicos, evitar 2 entradas al quirófano que tiene mayor riesgo, anestesia, costos, etcétera. Y esto permite tener un diagnóstico antes de entrar a un quirófano. Realmente, en lo personal, yo viví una biopsia de mama por una duda diagnóstica y era el tiempo en que no existían las biopsias guiadas por imagen. Entonces es muy angustiante entrar a un quirófano sin saber el resultado, despierta uno vendada, no sabe qué fue lo que hizo el médico, no sabe si fue bueno, si fue malo, simplemente está uno vendado y no sabemos qué es lo que hicieron. Ahora con las biopsias, como todas las expertas que están aquí acompañándome, que lo hacen en forma maravillosa, permite antes de entrar a un quirófano tener un planteamiento, dialogar con el médico tratante de confianza, saber qué es lo que van a hacer y tener todo previo a ser tratada. Así que esto para mí representa un gran avance y hay muchísimas formas de ir a tener esta correlación histológica y repito, la más simple es por ultrasonido. Quisiera aquí ahondar, Nadia, si me lo permites, que nos explique Andrea, que no ha platicado con nosotros, de los tipos de biopsias que hay y las experiencias en este trabajo diario de obtener un resultado histológico. Muchas gracias, doctora. Pues como bien comentó, la más sencilla y la más fácil de realizar es por ultrasonido. En general es también la más cómoda para las pacientes.
ustedes estarían pues recostadas en la camilla donde hacemos la exploración por ultrasonido. Y el objetivo es estar seguras en todos nuestros tipos de biopsia que lo que está llamando la atención en cada una de las pacientes es lo que se está biopsiando y lo que estamos mandando a patología. Entonces, en todo momento, con el ultrasonido, vamos a ver las lesiones sospechosas y vamos a ver también todo el tiempo el trayecto de nuestra aguja. Las agujas que usamos son especiales, no son como las agujas de inyección, sino que tienen la capacidad de tomar pequeños fragmentos del tejido mamario. Entonces, de esta manera, en todo momento, nosotros vemos las lesiones, nuestro trayecto de la aguja y sabemos que estamos en el sitio que levanta sospecha. Ese sería por ultrasonido y también tenemos por estereotaxia, que este tipo de biopsias se indican en pacientes donde el hallazgo sospechoso son microcalcificaciones. Habitualmente las microcalcificaciones pueden representar la forma más temprana del cáncer de mama. Y la única manera por la que se ven es por mastografía. Entonces, guiamos este tipo de biopsias por estereotaxia, que es algo similar a la mastografía, son rayos X. Las pacientes están recostadas, generalmente boca abajo. Tenemos un poquito de compresión, sin embargo, no es tan molesto como en la mastografía. En todas las pacientes ponemos anestesia local. No necesitamos ni sedar ni anestesia general, es únicamente anestesia local y en realidad dando la dosis adecuada a cada paciente. Nosotros en todo momento nos comunicamos con nuestras pacientes, les vamos preguntando cómo se sienten, si necesitan que tomemos un poquito más de tiempo, ir un poquito más despacio, si tienen un poquito de molestias, nos esperamos, las acomodamos de otra forma y colocamos toda la anestesia posible para que esto sea lo menos molesto. Es un poco incómodo, sí, pero la idea es que no tengan dolor. Y yo creo que en un 99% de las pacientes logramos este objetivo. Son muy poquitas las que manifiestan que sí tuvieron grandes molestias durante las biopsias, casi no pasa. Y pues el objetivo con las estereotaxias es hacer igual toma de fragmentos del tejido de la mama en donde están los calcios y posteriormente radiografiamos estos fragmentos para estar seguras de que en ellos estén las calcificaciones que estamos mandando biopsiar y de esta manera pues nosotros tenemos la certeza de lo que estamos mandando a patología, ¿no? Son las dos como principales tipos de biopsias que hay. También las podemos guiar por otros métodos más sofisticados, sin embargo, bueno, creo que estos dos son los principales. Yo quisiera agregar que espero que no haya muchas dentistas aquí y bueno, yo creo que es bastante aceptable. Es como ir al dentista, nos bajan las encías, nos hacen procedimientos bastante cruentos y gracias a la anestesia local, bueno, es bien tolerable. Bendita anestesia que nos permite, sin una herida que amerite sutura, dejar mínima huella de la toma de la biopsia, como explicó la doctora Andrea, y obtener el cometido, que es un diagnóstico antes de entrar a un quirófano, ya que también el patólogo, la patóloga, va a tener dificultad para un diagnóstico durante el procedimiento de cirugía. Hay lesiones que no deben de dar un juicio y se optimiza que no sean 2 entradas al quirófano. Eso es lo más importante. Gracias. Bueno, creo que ya se respondieron algunas otras dudas que hubo respecto al tema de biopsias, como si requería sedación. Ya mencionaron que no, solo es anestesia local y es un procedimiento bien tolerado. Y si existe algún riesgo o complicación posterior a una biopsia. Pues dentro de las complicaciones podríamos tener un poquito de sangrado. Esto lo intentamos controlar pidiéndoles tiempos de coagulación previos a la biopsia. Entonces, si tenemos esto dentro de parámetros normales, realmente es poco habitual que suceda. Otra complicación podría ser una infección y también a nuestras pacientes, sobre todo de estereotaxia, que la herida es un poquito más grande y la cantidad de tejido que tomamos es mayor, se les indica antibiótico. Entonces, son como que las dos complicaciones más frecuentes, sin embargo, realmente
no llegamos, yo creo, ni siquiera al 1% de todas las pacientes que se biopsian con ninguna de estas dos complicaciones. Para el sangrado también utilizamos compresión. A las pacientes que biopsiamos les ponemos una venda posterior a la biopsia y de esta manera logramos controlar los pequeños vasitos que hayamos podido lesionar durante las biopsias. Otra cosa que también utilizamos para disminuir el sangrado y la inflamación son de estos como congelantes, hielos o hielito, ¿no? Que venden en las farmacias o para las lesiones musculares. Lo que hacemos es encima del sitio de la biopsia, siempre con una toallita, con alguna tela, lo envolvemos y la paciente está unos días con las compresitas de hielo y esto nos ayuda muchísimo a desinflamar, a controlar el sangrado y el dolor también. Entonces son pequeños detalles que nosotros tenemos para que el tiempo post biopsia sea mejor tolerado para las pacientes. Y bueno, hacer hincapié que pacientes que están con aspirina o pacientes anticoaguladas, pues estamos en contacto con los médicos tratantes para dejar la aspirina que produce mayor sangrado, que la retire durante 15 días bajo autorización del médico. Y en el caso de los anticoagulantes, bueno, también preparan a la paciente para el procedimiento y que sea una biopsia de mínima invasión y obviamente con las mínimas molestias y complicaciones que puedan existir. Muchas gracias. Adelante, Marisa. Creo que también otro tópico que tenemos que abordar con este tema de las biopsias es porque muchos pacientes tienen la inquietud de que cuando hacemos la biopsia se va a hacer una diseminación del cáncer y se tiene mucho miedo a eso. Solamente para confirmar que no hay experiencia científica que realmente confirme esto de que hay una diseminación, que con la misma aguja hacemos una diseminación del tumor en el resto de la mano, ¿no? No sé si ustedes también tengan una opinión al respecto, ya para tocar este tópico que sí a veces preguntan mucho ustedes las pacientes sobre este tema de la biopsia. Quisiera yo agregar al respecto, Marisa, que 48 a 72 horas tenemos un resultado. Si el resultado es negativo para malignidad, ahí acabó el problema. Y si fuera positivo para un tumor maligno, pues esa paciente va a ser tratada y va a haber una resección mayor, si así lo desea el médico tratante y la paciente, cirugía conservadora o cirugía radical. Entonces, sí, esta teoría de que se pueda diseminar, pues realmente se tiene muy bien contemplada y se evita haciendo un tratamiento como debe de hacerse ante un diagnóstico maligno. Muy bien, muchas gracias. Muy completo, yo creo que todo lo que respecta a biopsias de mama. Y bueno, vamos a pasar porque ahora sí ya tenemos varias preguntas. Nos comenta que le inyectaron ácido hialurónico hace 8 años. Al parecer no fue así. Ya se hizo estudios, todo ha salido bien. Aparentemente nada más detectaron un nódulo benigno, pero pregunta si se puede hacer algún otro estudio o con eso es suficiente. Bueno, hay estudios funcionales que nos ayudan. El ácido hialurónico no nos causa tanto problema porque es líquido, es una solución líquida. Y hemos tenido pacientes con este modelante, no nos causa tanto problema como cuando se inyecta silicón que muchas veces les dicen que les van a poner colágeno en los salones de belleza. Esto realmente puede haber una complicación y lo más importante es que nos obstruye la visibilidad. El material de silicón produce una reacción granulomatosa a inyección de cuerpo extraño y nos impide ver, por lo cual estas pacientes muchas veces tenemos que echar mano de la resonancia magnética con contraste para poder evaluar el tejido mamario, ya que muchas veces se acompaña de calcificaciones que nos impiden una visibilidad adecuada.
Así que yo creo que ante el deseo de aumento en el volumen mamario, existe la alternativa de los implantes mamarios, que son bolsas de gel de silicón también en estado líquido, y la parte externa tiene silicón en estado sólido, pero está contenido en una bolsa y evitamos estas complicaciones que anteriormente mencionaba de esta dificultad en la visibilidad. En el caso de la paciente con implantes, tenemos que hacer estudios de imagen mucho mayor, con mayor número de proyecciones para poder ver el implante y ver el tejido mamario. La frecuencia del cáncer es la misma, pero sí, en lugar de 4 placas, tenemos que hacer 8 y tenemos siempre que acompañarlo con el ultrasonido mamario. Y en caso de duda, ir a los estudios funcionales. Muchas gracias, doctora. Nos comenta que ella solo se ha hecho ultrasonido para no radiarse tanto. A la fecha no ha tenido ningún problema. ¿Es suficiente su vigilancia con ultrasonido? Eh, gracias. Sería suficiente si ella tuviera menos de 40 años. Sin embargo, en pacientes mayores de 40 años, lo recomendable es que se haga mastografía con ultrasonido, ya que los hallazgos van a ser distintos. Generalmente, uno complementa al otro. La mastografía nos aporta mucho más información en relación a las formas del tejido, a las características internas como calcificaciones, como bolitas que podemos detectar en ese estudio en especial y que lo podemos complementar en el ultrasonido para determinar si tienen un contenido de agua, que lo conocemos muy común como quistes, o que tengan un componente sólido, fibroso, que ahí sí nos puede representar o alguna vigilancia o algún dato de sospecha. Entonces, no siempre es em, solamente el ultrasonido para un buen diagnóstico. La mayoría de las veces se debe de acompañar de imágenes de mastografía. Quisiera insistir, ay, perdón, Marisita, ya me adelanté, insistir que no ve el ultrasonido, microcalcificaciones, y ya lo mencionaba alguna de las doctoras, son formas tempranas de cáncer de mama. El ultrasonido es una herramienta maravillosa, pero es complementaria a la mastografía. No se ha podido sustituir a la mastografía por un ultrasonido o impedancia acústica o algún otro método. Esto está avalado internacionalmente, y si podemos saber qué cantidad de dosis de radiación con equipos actualizados, modernos, es mínima. Se compara el riesgo de la mastografía con hacer un viaje en carretera, con hacer un viaje aéreo, con comerse un plátano tiene radiación, los celulares tienen radiación, el horno de microondas. Entonces es más el beneficio que el riesgo. Nosotros hacemos siempre protección de la glándula tiroides cuando se pone un collar de plomo para evitar la radiación en esa glándula, pero el cáncer de tiroides ha aumentado también en el hombre, y el hombre no se hace mastografía anual como lo hacemos las mujeres. Entonces es más el beneficio que el riesgo. Y está la mastografía con la radiación cósmica permitida. Hay muchos trabajos al respecto que lo reiteran, y repito, es más el beneficio que el riesgo. Adelante, Marisa. Ya solamente para finalizar este tema, y ya lo explicaron súper bien, que las radiaciones son mínimas. Hay organismos, hay instituciones a nivel mundial en que controlan los valores que la radiación de cada persona que se puede permitir. La mastografía es de los estudios de mínima radiación. Los equipos actuales buscan, y es la intención, tener una radiación mínima, que como ya dijo la doctora Lara, pues recibimos más radiación ambiental que la que pudiéramos recibir en la mastografía, y que los beneficios pues son mucho más importantes que lo que tenemos en la radiación. Y sigue siendo la mastografía el estándar de oro para nosotros para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama.
Muchas Gracias. gracias. A mí solo me gustaría como resumir que es importante que todos tengamos estas guías de detección o de revisión y que inician a muy temprana edad. A partir de los 18 años es importante que enseñemos a nuestras hijas, hermanas, sobrinas, que se deben de hacer una autoexploración mamaria. A partir de los 25 años tienen que ir a una consulta médica para que el doctor los evalúe, les haga un análisis de riesgo dependiendo de sus antecedentes, porque muchas veces la vigilancia inicia tan pronto como a los 30 años, cuando hay algún tipo de alteración genética y no es tan después de los 40, 50 como todos pensamos. A veces es necesario iniciar una vigilancia a edades muy tempranas, dependiendo todo el historial médico. Y bueno, a partir de los 40 años, mastografía. Y en países europeos se recomienda que más tarde la vigilancia con mastografía, pero en México y países de Latinoamérica se ha observado que existe una mayor frecuencia en pacientes jóvenes. Entonces, no debemos de guiarnos por guías extranjeras. Desafortunadamente nos hace falta más análisis estadístico en México, pero está bien aceptado en el consenso de Colima, que es una guía mexicana, que la vigilancia debe ser a partir de los 40 años mediante mastografía. Y quisiera agregar, Nadia, que una pregunta frecuente es ¿hasta cuándo debemos hacer mastografía? Las guías dicen 75 años que se deba de seguir haciendo, pero sí hay que individualizar, como ya lo mencionaba Marisa, personalizar a cada paciente. Si es una mujer con sus facultades mentales íntegra, que sigue activa en la vida, y si tiene 80 años y sigue bien en todo su entorno de salud, debe de seguir haciendo mastografía, quizás no con la frecuencia que se insiste en Estados Unidos y en México hacerlo anual. Puede prolongarse un poquito, año y medio, 2 años, si no hay terapia hormonal de reemplazo. Pero esto que mencionan desafortunadamente en muchos centros de nuestros hospitales de salud pública y nuestros hospitales públicos, de que a los 60 ya no se haga mastografía, no es posible. Sigue siendo el cáncer más frecuente en la mujer. Así que tenemos que estar atentos, como ya se ha mencionado, con la autoexploración, la exploración por un experto y la mastografía. Muchas gracias, doctora. Justo era una de las siguientes preguntas. ¿Hasta qué edad era recomendada la mastografía? Pero bueno, ya avanzamos. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser el seguimiento posterior a la resección de un tumor benigno? Por ejemplo, papiloma intraductal. ¿Quién quiere contestar? Bueno, el papiloma. Bueno, Claudia, te doy la palabra, perdón. Gracias, doctora. El papiloma intraductal es una lesión benigna que puede tener una asociación premaligna, entonces debe de entrar al seguimiento como cualquier paciente para su control. Mastografía con ultrasonido debe de continuar. ¿Usted, doctora, alguna recomendación? Yo quisiera aclarar, porque alarma mucho lo del papiloma. El papiloma es una lesión generalmente buena, como ya lo mencionó Claudia, de los conductos galactóforos de la mama, y se presenta con sangre a través del pezón como manifestación que es alarmante, pero no tiene relación con el papiloma humano que se presenta en el cuello de la matriz. Entonces es una patología de los conductos, ya decía Claudia, la mayoría benigno, pero son lesiones que son limítrofes y que tienen en un momento dado que tener todo un seguimiento posterior a este diagnóstico, aunque se haya hecho la resección del conducto o de la tumoración, y entrar, como se mencionó, al seguimiento habitual de la paciente dependiendo de la edad, ¿no? No sé si quieran agregar algo más en el caso de papiloma. No, pues ya fue tratado, fue resecado, vigilancia como una paciente normal.
La siguiente pregunta son dos. ¿Qué tanto aumenta el riesgo de cáncer de mama el uso de terapia hormonal y si puede dar cáncer de mama? Miren, es un factor de riesgo, sin duda alguna. El ser mujer es un factor de riesgo. El tener obesidad es otro. En los factores genéticos, madre, hermana, directos de la rama materna es otro. Y también se considera como un factor predisponente la terapia hormonal. No a todas las pacientes que tienen una terapia hormonal les va a dar cáncer de mama, pero finalmente los cánceres dependen de los estrógenos y lo que nos administran muchas veces pueden ser estrógenos, progesterona, que son hormonas femeninas y a veces ponen también testosterona como una hormona masculina, pero son hormonales. Y si se dan en una paciente muy sintomática, con gran cuadro depresivo, con gran problema para vivir esta etapa que no es fácil del climaterio y son los años que circundan a que se termine la menstruación y que cursa con bochornos, que cursa con insomnio, que desgano o fatiga, pero todo esto creo que tiene un componente también en nuestra mente y si nosotros tenemos una vida saludable con una alimentación adecuada, ejercicio y tratamiento de los síntomas que tiene el climaterio, no necesariamente necesitamos las hormonas. Yo creo que el estilo de vida nos ayuda a pasar otra etapa más de la vida, como es la pubertad, es el climaterio. Y bueno, aquí yo soy una sobreviviente de ello, gracias al ejercicio, que soy una convencida de esta actividad física necesaria en la vida diaria. No sé, ustedes jóvenes opinen, no han empezado el climaterio, no es fácil. Marisita está levantando la mano, aunque sea joven. No, pero ya lo pasamos, entonces ya sabemos qué se siente, qué sienten los pacientes. Entonces, es un periodo complejo. Entonces, usted lo dijo bien, es un factor de riesgo y como factor de riesgo lo tenemos que manejar con mucha cautela. Si se les dan hormonas, pues empiezan con estudios de evaluación y seguimientos a corto plazo. ¿Por qué? Porque al final es una estimulación hormonal a la glándula. Entonces tenemos que estar evaluando en una forma más periódica cuando se están recibiendo este tipo de hormonas. Y creo que, bueno, también cuando nos ponemos del otro lado es cuando podemos comprender también estas situaciones. Y sí, es empezar con nosotras mismas. Cuando nosotros promovemos hacer ejercicio, estar en un estado de salud física, pues tenemos que empezar con nosotras mismas. Al final nosotros también somos mujeres y entendemos el otro lado por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, solamente eso, subrayar que como es un factor de riesgo en que tenemos que tener mucha cautela y si las están recibiendo, estar en búsqueda de esos seguimientos clínicos y de imagen cuando estamos en este tratamiento. Yo quisiera nada más decir, ni a nadie ni a todas, individualizar a cada paciente. Hay algunas pacientes que la pasan muy mal, bueno, sopesar riesgos y beneficios con todos los controles que ya bien mencionaste, Marisa, pero no a todo mundo, y sino, como ya lo hemos reiterado, personalizar el diagnóstico y el tratamiento en cada paciente. Muchas gracias. Voy a unir dos preguntas. La primera es, ¿qué es más confiable para detectar cáncer de mama, el ultrasonido o mastografía? Y de mastografía, ¿qué es mejor? ¿Mastografía con contraste o mastografía con tomosíntesis? Y si aparte de estos dos también es necesario realizar el ultrasonido, porque me han dicho que mi tejido es denso y tengo antecedentes de una hermana que tuvo cáncer de mama. ¿Quisieras contestarlo, Nadia?
Bueno, ¿qué es más confiable? Pues ningún estudio es perfecto, ¿no? O sea, tenemos que basarnos de eso, que ningún estudio es perfecto. La mastografía es el estudio inicial indicado para la detección de cáncer de mama, pero sabemos que en mamas densas, es decir, pacientes jóvenes o que están en tratamiento hormonal, el tejido de la mama, en palabras coloquiales, se ve blanco en la radiografía. Entonces eso nos puede ocultar pequeños nódulos, pequeñas alteraciones en la mastografía, y el ultrasonido pues es una herramienta para mejorar. En conjunto, estos dos estudios en conjunto son muy sensibles, o sea, detectan mucho cáncer, más del 90%. Y bueno, dependiendo las características de cada paciente, esta sensibilidad puede ser mayor o menor. Y bueno, de la mastografía con tomosíntesis y la mastografía con contraste, le voy a ceder la palabra a Marisa. Ok, bueno, tú ya lo explicaste muy bien, no hay un método perfecto, todo se mueve por porcentajes de sensibilidad y especificidad y cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos disponibles y juntarlas y complementarlas. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor evaluación integral. Pero vuelvo a repetir, tenemos que hacer un manejo personalizado para cada paciente. No podemos utilizar las mismas herramientas en todos los pacientes, o sea, dependiendo del tipo de tejido, dependiendo los antecedentes heredofamiliares, dependiendo si tienen cirugías previas o no, dependiendo los seguimientos a corto plazo. Ahora, la tomosíntesis y la mastografía con contraste son dos de los métodos que están desde hace 20 años, que ha evolucionado esto en una forma vertiginosa, toda la tecnología que tenemos disponible, pues también en la medicina y también en la imagen mamaria, pues todo ha habido muchos avances en cuanto también al ultrasonido. Tenemos softwares diferentes y que nos apoyan. Todas son herramientas complementarias que nos ayudan a aumentar la sensibilidad y la especificidad para que nosotros tengamos diagnósticos más certeros en cuanto a las probabilidades de detectar cánceres en etapas tempranas o en etapas de menor tamaño, que nos van a dar al final una mayor prevalencia y menor riesgo de mortalidad, que eso es al final lo que nosotros buscamos, detectar a tiempo. Yo Adelante, quisiera doctor. agregar, perdón, yo quisiera agregar y decir qué es la tomosíntesis. En mi larga experiencia, digo, es uno de los avances maravillosos que ha habido en la mastografía digital, porque pasó de la mastografía análoga, revelando en el cuarto oscuro, a un detector digital en donde colocamos a la mama. Y esto ha permitido que siga habiendo aplicaciones más avanzadas y una de ellas es la tomosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que es una imagen tridimensional, que con la misma dosis de radiación obtenemos la imagen bidimensional y la tridimensional, y nos permite hacer cortes de la mama dependiendo de cada espesor de la paciente. A nosotros nos ha aumentado el trabajo porque depende si son 5 centímetros los que mide la mama, saldrán 50 cortes, pero nos ayuda en la mama densa a ver pérdida de la arquitectura normal o distorsiones de la arquitectura que muchas veces son cánceres, y esta tecnología se ha integrado también a las mesas que ya explicaban acostadas boca abajo con tomosíntesis porque a veces no tienen traducción por ultrasonido. Así que la tomosíntesis es una herramienta valiosísima. En mama grasa no va a ser útil, en mama densa sí, o para distorsiones o asimetrías de la arquitectura. Así que esta tecnología se ha integrado también a nuestra vida diaria. Creo que había otra pregunta por ahí de la inteligencia artificial, Nadia. Yo nada más quisiera decir que la inteligencia artificial son los celulares, que la inteligencia artificial se ha agregado a nuestra vida diaria. Hay softwares, como ya mencionó Marisa, que están integrados a los equipos, a los monitores de alta resolución, que nos permiten
tener con un software especial un segundo lector y que todo esto habla de inteligencia artificial. No sé, ustedes jóvenes que agreguen la información de esta nueva tecnología. Yo creo que es importante mencionar de la inteligencia artificial que hay varios softwares, varias empresas, ¿no?, que se dedican a esto. Considero que es algo que va en evolución. Definitivamente es algo que va aprendiendo de lo que nosotros vamos viendo. Entonces es una inteligencia que poco a poco se va alimentando de la información que damos los médicos. No hay una que sea perfecta. Resalta, ¿no?, los hallazgos que pueden ser más importantes en cada paciente. Sin embargo, siempre es importante dar como especialistas en el tema un diagnóstico nosotros, porque hay pacientes que tienen cirugías, hay pacientes que a lo mejor ya fueron tratadas por algún tipo de cáncer y no necesariamente la inteligencia artificial va a decir que es justamente un tratamiento, ¿no? Le puede dar como sospechoso cuando los hallazgos son benignos, secundarios a un tratamiento. Entonces, sí se está utilizando la inteligencia artificial en México. Sin embargo, creo que es algo que todavía no está 100% perfeccionado, va en evolución y pues también es tarea de nosotros poder dar el diagnóstico final. Sobre eso, quiero nada más subrayar eso. Es importantísimo el factor humano. El humano tiene que estar, el humano experto tiene que estar atrás de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que nos apoye también como un diagnóstico complementario. No que la inteligencia artificial sea la primera, sino el humano experto es el que tiene que estar manejándola y apoyándonos, ¿no? Y sobre la mastografía con contraste solamente, nada más para las personas que no lo sepan, pues es una mastografía que es un estudio emergente en que la diferencia es que es un estudio funcional. ¿Qué quiere decir que es funcional? Que nos va a ayudar a ver en forma de cómo, además de la estructura, la morfología, cómo está funcionando y cómo se están comportando ciertas estructuras. Igual que la resonancia magnética, son estudios funcionales, apoyo, complementarios. Y obviamente pues tenemos en esto de la sensibilidad y la especificidad herramientas que ahorita ya son disponibles y que están en disposición de ustedes para que nosotros podamos usarlas y tener una evaluación un poco más integral hacia ustedes. Yo quisiera agregar que los estudios funcionales, como ya mencionó Marisa, está la resonancia, que no tiene radiación, está la mastografía contrastada, con la que cuenta Marisa en CT Scanner de México, y tenemos también los estudios de medicina nuclear o mastografía por emisión de positrones. Y el contar con este abanico de posibilidades nos permite seleccionar e individualizar el mejor método para una paciente, para cada una de las pacientes. Si es una paciente que desea, después de un diagnóstico maligno, conservar la mama, debe de haber un estudio funcional para evitar el regreso de esa tumoración, ya que nos quedamos cortos con los estudios primarios de mastografía y ultrasonido. Si es una paciente que tiene una lesión muy atrás pegada al músculo pectoral, sin duda es la resonancia magnética el estudio de elección. Pero si es una paciente que no puede estar boca abajo, que tiene problemas de columna, que es mayor o que no tolera estar 30 minutos en una máquina y le da claustrofobia, pues el estudio de elección puede ser la mastografía contrastada o puede ser la mastografía por emisión de positrones. Son estudios moleculares que nos permiten ver el último, el de la mastografía por emisión de positrones, son estudios moleculares que nos permiten ver la actividad molecular, justamente, valga la redundancia, de una tumoración maligna y saber si es una, si son dos, cómo está el otro lado, cómo está la axila, para saber si es candidata adecuada para conservar la mama y ver a distancia. Ese es el PET de cuerpo completo con la misma dosis de radiación. Entonces, elegir individualizar junto con el médico tratante
qué es lo mejor para cada paciente. Y Mm, nada ¿puedo? más, pues, nosotros somos sumamente afortunadas porque en Z Scanner contamos con todas estas tecnologías. Entonces, tenemos todo este abanico de tecnologías que podemos elegir para ustedes el mejor diagnóstico. Entonces, en eso estamos nosotros sumamente afortunadas y ustedes también para que saben que están en buenas manos y para poder elegir lo mejor para ustedes, para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Doctora Lara, aprovechando que tocó el tema del PET, de medicina nuclear, tenemos una pregunta. ¿Qué tan exacto es el estudio de PET para detectar cáncer de mama? Debido a que ya se realizó uno en julio pasado por control de cáncer de mama derecha hace 2 años y sana hasta la fecha. Está en vigilancia por PET y en julio pasado todo salió bien. Bueno, es un estudio altamente sensible para ver, posterior a la inyección endovenosa de un radiotrazador, si hay alguna captación desde la cabeza hasta las rodillas, ver a distancia, pero no es tan específico para la mama. Por eso sugerimos, cuando la paciente viene a un control, a un seguimiento de que ya tuvo patología maligna, agregar el PEM, que es la mastografía por emisión de positrones, que es una especie de mastógrafo donde se inmoviliza la mama, pero no se comprime como en la mastografía, y son proyecciones similares. Y el utilizar la misma dosis de radiación nos permite ver también la mama con una alta capacidad de ver lesiones chiquitas, de tener una alta resolución espacial, que eso es lo que se llama, que en el PET es de 1 centímetro o de 7 milímetros, pero no tan pequeños, de 1.5 como lo hace la mastografía por emisión de positrones. Generalmente les insistimos a los médicos tratantes, si su paciente ya va a hacerse un PET de cuerpo completo para ver a distancia, porque el tubo y el gantry donde es colocada la paciente queda alejada del órgano que es la mama, es útil para ver a distancia, pero no para la mama. Aproveche la dosis de radiación, haciendo posteriormente al final las placas necesarias para ver la mama y tener una detección de lesiones muy pequeñas. Así que toda esta tecnología ha evolucionado en forma muy importante en los últimos años, y seleccionar lo adecuado, como ya se ha reiterado, para cada una de ustedes. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más, niñas? Andrea, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta? Normalmente existe mucho temor en relación al cáncer de mama. ¿Tenerlo representa necesariamente un proceso de fallecimiento? No, actualmente es uno de los cánceres que tiene curación, siempre y cuando sea detectado de manera oportuna. Por eso es que estamos insistiendo tanto en la mastografía. La mastografía es la manera en donde podemos detectar el cáncer más chiquitito. Entonces, actualmente tener cáncer de mama no significa fallecer por cáncer de mama. La realidad es que es una enfermedad muy heterogénea, y a esto me refiero a que hay muchos tipos de cáncer de mama. Hay algunos en los que únicamente posterior a una cirugía las pacientes reciben bloqueos hormonales, entonces es únicamente estar tomando durante algún tiempo una pastilla, ¿no? No necesariamente tenemos que tener la historia que hemos visto en las películas donde siempre el desenlace es terrible. Actualmente tenemos muchas pacientes que acuden con nosotros año con año a control posterior a tener un cáncer, y vienen y son vigiladas cada año y están perfectas. Creo que afortunadamente es donde más hemos visto avances en la medicina, y no necesariamente tener un diagnóstico de cáncer significa fallecer por esto. Afortunadamente hay terapias que son más dirigidas,
que tienen menos repercusión en el sistema general, ¿no? Porque habitualmente pensamos que las quimioterapias van a ser terribles. Afortunadamente ha habido muchos avances y no todas las historias son las mismas. Creo que lo importante es justo la detección oportuna, porque esto definitivamente sí tiene curación. Doctora Lara, ¿le gustaría agregar algo más? Quisiera agregar que es para nosotros muy grato ver toda esta evolución de las pacientes, como decía Andrea, que regresan durante muchos años y que están vivas por un diagnóstico pequeñito. Sí, tengan confianza en sus oncólogos, en sus cirujanos. Tal vez piensen que es lo más fatal, pero realmente, como dijo Andrea, los tratamientos van muy dirigidos, van muy personalizados, los medicamentos han avanzado enormemente, o sea, la evolución de del tratamiento con quimioterapia a cada paciente ha avanzado impresionantemente, entonces pónganse en manos de la doctora Lara. Siempre que vienen las pacientes les dice, con su oncólogo piense que se va a casar con él. Tienen que tener la mayor empatía, el mayor conocimiento, tienen que tener mucha afinidad porque piense que se va a casar con él un buen rato. Y es así porque, bueno, van a estar en una vigilancia médica constante por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, toda esa parte es bien importante que lo tengan en mente y bueno, confíen en ellos, ellos van a elegir el mejor tratamiento de ser necesario, ¿no? Eh, Claudia, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta? Me realicé el primer estudio de mastografía y el dolor fue muy grande. ¿Existen nuevas tecnologías para disminuir esta molestia? Desafortunadamente no. Necesitamos la compresión para poder separar y desplazar el tejido mamario y que esto nos permita a los radiólogos tener una visión más completa y más exacta de las características de los tejidos, sobre todo microcalcificaciones, que es muy sensible al movimiento, incluso a la misma respiración durante el procedimiento. La sensibilidad, pues, desafortunadamente no la podemos controlar. Habemos personas que somos más sensibles a la compresión, unas que podemos tolerar un poco más. Siempre pienso que puede ser un dolor que cura, porque es un dolor momentáneo que es fuerte, que es una compresión muy importante sobre nuestro tejido. Sin embargo, que es primordial para tener un buen diagnóstico, que si duele demasiado el frío local, puede bajar la inflamación, algún analgésico que tengamos en casa, el que usemos frecuentemente, nos puede disminuir, porque yo he recibido pacientes que a veces hasta 7 o 10 días continúan con esta sensibilidad de las mamas. Han sido casos esporádicos, pero pues depende de cada sensibilidad de cada mujer. Sin embargo, pues es la única técnica que se ha demostrado que es útil para el diagnóstico de cáncer de mama. Así que venir cuando termina nuestro ciclo también puede ser uno de los mejores momentos cuando nuestra sensibilidad ya bajó, cuando no estamos tan congestivas como es en el periodo de la ovulación o en el periodo premenstrual, puede ayudar. Sin embargo, pues no siempre se logra. Yo quisiera decir que se ha satanizado a la mastografía. Yo creo que una exploración ginecológica sigue siendo incómoda, penosa, y si también nos programamos para esta pequeña compresión, y como dijo Claudia, reiterar si se es joven, en la etapa postmenstrual, la primera semana después de terminar de menstruar, y usar el hielo local es envuelto, como ya se ha dicho, en un pañuelo, en algo que permita el paso de lo frío, pero realmente con las nuevas máquinas es un momentito de molestia. Y si pensamos en el beneficio, yo creo que debemos mentalmente de prepararnos a que es un estudio que nos proporciona un cuidado en nuestra salud. Así que yo creo que hay mucho también de prepararnos mentalmente, aunque la sensibilidad, como ya dijo Claudia, sea diferente para cada persona.
conocernos, saber que nosotros somos sensibles, tomarnos un analgésico antes de ir, si estamos, esperar al periodo posmenstrual, como ya mencionó Claudia, que el tejido esté más desinflamado, avisar también en el centro de estudio. Mire, la vez pasada me molestó mucho. Nosotros podemos echar mano de técnicas de 2 personas para que sea lo más rápido posible, lo más tolerable posible. Creo que ese tipo de comunicación es muy valioso. Saliendo del estudio del hielo, podemos ayudar a minimizar todas estas molestias. Marisa, ¿algo más que querías? Sí, solamente agregar que precisamente por lo que comentaba la doctora Lara de esta satanización que ha existido sobre la mastografía, pues han surgido nuevos estudios o nuevas tecnologías que las venden así como mastografías sin dolor. Y desgraciadamente, pues ha caído mucho en eso y que realmente no es ni una mastografía porque no tiene la técnica radiográfica que es una mastografía y tampoco nos da el apoyo diagnóstico que nos da las otras herramientas como es la mastografía, el ultrasonido o las otras herramientas que tenemos disponibles. Entonces, solamente para que sean muy cautelosos en esta tecnología de la mastografía sin dolor, que es lo de la impedancia. Nada más agregar eso. Mencionar que otra tecnología que ha salido nuevamente a la luz es la termografía. Imagínense que la termografía se usó en los 80 en Centro Médico Nacional, en oncología, que yo tuve el privilegio de estar ahí, y hacíamos termografía que medía la temperatura de los tumores, que normalmente es alta y sirve para los tumores grandes, pero no para las pequeñas lesiones que son las que nos interesa diagnosticar, donde sabemos que le va a ir muy bien a una paciente y que va a tener una buena calidad de vida y sobrevida después de un cáncer de mama. Así que hasta ahorita los métodos que se han mencionado primarios es la mastografía y complementariamente el ultrasonido. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, son la 1:06, pero me gustaría que por favor nos apoyaran hay varias preguntas de cada cuándo se tiene que hacer la mastografía, la tomosíntesis, como que un poquito profundizar en esto. Andrea. Bueno, la mastografía está indicada en pacientes mayores de 40 años para hacerse de forma anual y dependiendo del tejido mamario, si es heterogéneamente denso, ya la vamos a acompañar con el ultrasonido. Entonces, a partir de 40 años, cada año, mastografía y ultrasonido. En caso de que encontremos alguna lesión que necesitamos vigilar, pues entonces en el reporte así lo vamos a mencionar y de esta forma tal vez sugiramos hacer la mastografía más frecuente, tal vez a los 6 meses, ¿no? Pero estos son casos muy específicos y particulares. En general es cada año, de acuerdo a la densidad la acompañamos con el ultrasonido o en caso de ser necesario también con la tomosíntesis y cada año. Si los hallazgos son benignos, solo es eso, vigilar, vigilar, vigilar. Y es bien importante que acudan con sus estudios anteriores, porque para nosotros una de las herramientas más importantes es la comparación. En ocasiones hay variaciones en el tejido o algunos calcios nuevos y si no tenemos algo con qué comparar, entonces a lo mejor un detallito se nos puede estar yendo, ¿no? Si ustedes acuden con nosotros y nos traen todos los estudios, para nosotros va a ser muy importante poder dar información adicional. Siempre, siempre acudir con sus estudios anteriores. Cualquier cambio es muy importante. Quisiera agregar, Nadia, que en el caso de tener factores de riesgo, madre, hermana con cáncer de mama, es individualizar y decir esta paciente debe empezar 10 años antes del familiar más cercano. Entonces hay chicas jóvenes que tienen que empezar antes o hacerse estudios funcionales como la resonancia para detectar que no haya un cáncer mucho más temprano que la mamá, por ejemplo. Entonces sí, individualizar, volvemos personalizar, pero en general, mundialmente, en Estados Unidos y México, es a partir de los 40 años de edad.
La frecuencia de cáncer en los suizos, en los europeos, es más tardía. Ellos tienen el cáncer más frecuente a partir de los 50 años, pero en América Latina, en México y en Estados Unidos es a partir de los 40 años de edad. Y desafortunadamente la mama densa prevalece en estas poblaciones y en cambio en la mujer europea tienen mama grasa que sirve como un contraste. Ahí sí, la grasa es buena, sirve como un contraste natural para poder ver mejor. Muchas gracias. Marisa. Solo agregar del tema de la tomosíntesis que nos aporta tanto en una mama densa, que no, la mastografía nos va a ayudar a identificar ciertas estructuras y el ultrasonido también. Entonces, no nada más la tomosíntesis, sino tenemos que complementarlo para tener mayor información diagnóstica, la tomosíntesis y el ultrasonido. Sí. Únicamente, Gracias. perdón, me gustaría comentar que la tomosíntesis no es un estudio aislado, es en el mismo momento de la mastografía. O sea, posicionan a la paciente y en ese mismo momento se toma mastografía y tomosíntesis, porque es en el mismo momento. Y sí sería anual. También los equipos que mencionaron pues ya son muy modernos y día a día contienen menos dosis de radiación para las pacientes. Doctora, ¿quería comentar algo? Si ya estamos finalizando, si no hay más preguntas, pues yo quisiera que todas dijéramos cuál es nuestra recomendación. Y yo diría, empiezo y digo, detección temprana es la clave. Encontrar tumores chiquitos para que siga la vida y la sobrevida muy adecuada de las pacientes. Muchas gracias. Marisa. Okay. El cáncer de mama no es sinónimo de fallecimiento. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas diagnósticas y un abanico de tratamientos específicos para cada paciente. Yo sé que es de mucho miedo cada vez que vienen a hacerse los estudios, pero sí tenemos que ya reconocer y valorar lo que previamente dije, que tenemos ya muchos cambios en la tecnología, muchas herramientas disponibles y muchos manejos para cada una de ustedes. A mí me gustaría decir que que tener una familiar con cáncer no significa que lo voy a tener. Realmente se ha pensado eso, pero el 90% de los casos de cáncer de mama no son de origen familiar. Sí aumentan el riesgo, pero no son la mayoría. Entonces no tengan ese temor y como mencionamos, acudir a sus revisiones anuales es muy importante para detectar cualquier anormalidad. Claudia. Yo quisiera solo señalar y enfatizar en lo posible tener un estilo de vida saludable y enfatizar evidentemente en la prevención y, y que esperamos siempre pues hacer detección temprana, pero si desafortunadamente se encuentran lesiones más grandes o más avanzadas, también ahora que todo se puede personalizar, todo tiene una mejor calidad y una sobrevida mayor. Cada vez la medicina oncológica también sigue avanzando y los tratamientos son muy bien tolerados y muy extraordinarios para que todas las pacientes tengan una excelente sobrevida. Andrea. Pues ya, creo que han dicho de todo. Sin embargo, sí, creo que el mensaje es más bien ver esto de manera positiva, encontrar lesiones tempranas, dar un tratamiento adecuado a cada una, y si podemos prever todo esto con un estilo de vida distinto, creo que es maravilloso, ¿no? Son muchos los factores de riesgo, sin embargo, también hay muchas cosas que podemos hacer día a día, hacer ejercicio. No necesariamente necesitamos estar delgadas. Lo importante es no tener tanta grasa corporal, ¿no? Entonces el ejercicio, más que una dieta, nos va a ayudar muchísimo. Evitar el tabaco, evitar el alcohol,
Son pequeñas cositas que en suma nos pueden ayudar bastante, ¿no? Muchas gracias a todas por su presencia y comentarios. Le doy la palabra, doctora, para el cierre final. Muchas gracias y gracias nuevamente por estar aquí en este espacio, por presentar sus dudas. Y bueno, estamos en los diferentes centros, la doctora Claudia Sandoval en Lomas Altas, la doctora Nadia en San Ángel, la doctora Marisa en Sete México y la doctora Andrea y yo estamos también en San Ángel, pero yo creo que estamos al alcance de ustedes para cualquier duda, para cualquier problema que tengan, estamos aquí presentes. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también, niñas, por hacer posible esta agradable reunión con nuestras pacientes.